Hola jóvenes, buenas tardes. Pues aquí presentándoles un video, continuando con la clase sobre filosofía del derecho y el tema que será y que se abordará el día de hoy es sobre el racionalismo. Y tratando de hacer una breve recapitulación, ya abordamos sobre algunas cuestiones sobre el pensamiento jurídico medieval. Ya mencionamos los inicios de la modernidad con el Renacimiento y con la segunda escolástica española o la escolástica tardía. Vamos a abordar lo que es el racionalismo, esta corriente del pensamiento, pues que tiene en el siglo XVII su mayor auge, y en el pensamiento jurídico su mayor representante y exponente es Samuel Pufendorf, quien vivió entre el 1632 y 1694. Él es un seguidor, un, este, un lector y seguidor del pensamiento de Hugo Grocio y de Thomas Hobbes, que también este, plantearon cuestiones político-jurídicas, pero que finalmente llegaron a concretarse con mayor fuerza con Samuel Pufendorf. Eh, con Samuel Pufendorf eh, se presenta como el que en esta época del racionalismo, porque es el que rompe totalmente con la cultura anterior, rompe totalmente con la cultura anterior. En la escolástica tardía española todavía había ciertos vestigios, ciertos elementos del pensamiento medieval. Es decir, todavía en el Renacimiento, con la escolástica tardía española, se recuperan elementos del derecho natural objetivo. Es decir, en el pensamiento español de la escolástica todavía se deducían derechos del objeto, pues, que también daban facultades a quien poseía esos objetos. Pero aquí con Samuel Pufendorf se da un rompimiento total con todo el pensamiento medieval y con la escolástica tardía española. Es decir, en la cultura anterior, cuando se hablaba de derecho, pues se hablaba del objeto y de ese objeto se deducían derechos. Pero aquí con Samuel Pufendorf, el pensamiento o el derecho natural se centra totalmente en la libertad del individuo. Es el elemento central del derecho natural, será aquí la libertad del individuo. Y es cuando se empieza a hablar de libertades individuales que posteriormente se plasmarán, se positivizarán en las declaraciones sobre derechos humanos. El rompimiento que se da aquí con Samuel Pufendorf es tal que se niega cualquier existencia de un orden metafísico objetivo. Es decir, con este autor y, y posteriormente se deja hablar de, de verdades metafísicas objetivas como justicia, bondad, verdad. Ya esas verdades metafísicas, esos conceptos metafísicos ya dejan de tener validez. Y, y esos conceptos que en la época medieval
y en el Renacimiento todavía se utilizaban, todavía el hombre se esforzaba por, por encontrar esas verdades objetivas metafísicas y se esforzaba pues por medio de utilizar su razón. Es decir, yo por medio de la razón me esfuerzo por adecuarme a este orden metafísico objetivo. Sí, me esfuerzo por encontrar lo justo que hay en este orden objetivo. Es decir, el mismo orden metafísico objetivo me dirá qué es lo justo en relación con el otro ser humano. ¿Qué le debo yo a el otro ser humano? Pues mi razón me lo dirá. Es decir, yo le debo respeto porque tiene esencialmente una dignidad humana y por lo tanto se merece que lo trate con justicia. Aquí en el racionalismo se deja a un lado todo este orden metafísico, se niega totalmente y por lo tanto repercutirá también en lo que es la noción de persona, cuando en el medievo la persona era un ser humano que estaba configurado por múltiples dimensiones, es decir, era cuerpo, era emoción, era razonamiento, era psiquismo, era emotividad, era afectos, eran inclinaciones, pero con Samuel Pufendorf se reduce a un simple individuo aislado y libre. Es decir, ya no se tomarán en cuenta las inclinaciones del ser humano para deducir derechos. Ya no se tomarán en cuenta las necesidades humanas para deducir derechos. Es decir, el derecho natural objetivo medieval, primero se observaba la inclinación humana para deducir un derecho natural. Es decir, si el hombre está inclinado a vivir en pareja, a vivir emparejado, a vivir en sociedad, y por lo tanto se deducían derechos, ahora se dejan a un lado estas inclinaciones humanas y el hombre será solamente un individuo aislado, vacío y libre. También la noción de derecho natural se toma un nuevo significado y se hace una distinción entre derecho natural y ley natural. ¿Sí? Ley natural se entenderá únicamente como obediencia a un mandato. Es decir, la ley natural es, la ley se entenderá como obediencia, como mandato. Y es lo que surge como voluntarismo, se entiende como un voluntarismo. ¿Por qué? Porque yo obedezco, yo la ley natural o la ley la obedezco por mandato. ¿De quién? Pues de un superior, por la voluntad de un superior. Por eso es voluntarismo, porque la voluntad de un superior se impone sobre mí y por mandato yo tengo que obedecerlo. A eso se reduce la ley natural. Y se contrapone lo que es derecho natural. Derecho natural pues se reduce a la libertad. A la libertad. El derecho natural se reduce a esta libertad del individuo. Y de ahí surgen lo que son los derechos individuales, las libertades individuales, entendidas únicamente como derechos. Entonces se da este cambio tan radical, pues se da con este autor, con Samuel Pufendorf. ¿Sí?
entonces se entenderá ley natural como como una imposición, como un mandato superior en el cual yo como persona tengo que hacer coincidir mis actos y mi conducta a esta ley. Tengo que lograr esta congruencia entre mi conducta a la ley que se me impone. Eso será de ley natural. Y derecho natural será la libertad, actuar, actuar en libertad. También con Samuel Pufendorf es cuando se empieza a dar esta distinción entre leyes naturales, entendidas como leyes naturales de la naturaleza. Es decir, con este autor se empieza a hablar de leyes naturales, pero leyes naturales que ocurren en la realidad física. Es decir, las leyes naturales de la gravedad, las leyes naturales astronómicas, las leyes naturales geográficas, se entenderá como leyes naturales de la naturaleza, como esas leyes necesarias que ocurren, o sea, que son necesarias, que siempre van a ocurrir. Y este autor opone a estas leyes naturales de la naturaleza a, a la libertad del ser humano. Es decir, el ser humano puede actuar al margen de estas leyes naturales de la naturaleza. Es decir, el ser humano en su libertad puede dominar para su beneficio estas leyes naturales. Entonces aquí vemos otro cambio que se da con Samuel Pufendorf en el racionalismo. ¿Sí? Es decir, primero se entiende ley natural como esta obediencia, como esta imposición, como este mandato superior, ley natural. Pero también se entiende ley natural como estas leyes naturales necesarias que van a ocurrir. Es decir, leyes naturales de la naturaleza que sabemos que mañana va a volver a salir el sol y también se va a ocultar el sol y saldrá la luna. Leyes naturales que sabemos que hay estaciones, que hay invierno, que hay primavera, que hay verano, que hay otoño. Ese tipo de leyes naturales. Y las opone a la libertad del ser humano, que esta libertad que tiene el ser humano de dominar estas leyes naturales, de controlarlas, de dominarlas. Muy bien, pues esto es lo que es el racionalismo. El racionalismo y su principal exponente es este autor Samuel Pufendorf. Y en el próximo video vamos a hablar sobre el iluminismo, que es una derivación del racionalismo. Es decir, el racionalismo fue una corriente de pensamiento pues totalmente especulativa que busca o que buscaba llegar a verdades, a principios por medio de la razón. Pero aquí el iluminismo da un paso más allá. Y lo que busca el iluminismo es eh, poner en práctica, poner en práctica estas inducciones racionalistas, es decir, mejorar. El iluminismo trata de mejorar la condición humana por medio de inducciones que saca de los hechos y induce principios racionales. Y por medio de esos principios racionales que induce de la realidad, de los hechos, busca transformar
busca transformar la realidad, es decir, transformar la realidad para mejorar la condición humana. Esa es, eh, eso es el iluminismo y que tendrá repercusiones, claro, en el pensamiento jurídico. Eso es lo que nosotros nos importa, que estas corrientes del pensamiento tienen su impacto en el pensamiento jurídico. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Les agradezco su atención y nos vemos en clase y nos vemos también en el siguiente video. Muchas gracias.